los enviados o los llamados a dar a conocer la palabra de Dios tienen que estar ungidos, tienen que estar en comunicación constante con Dios para que toda decisión que tome sea Dios el que le haya ya dado la luz verde, como dice. El tema es el enviado de Dios. ¿Quién es el enviado de Dios? En este caso, pues es nuestro Señor Jesús. Él envió a su Hijo para que tomara esta gran responsabilidad en el mundo. Nuestro Señor Jesús nos da un gran ejemplo de la manera como se debe de llevar a cabo un ministerio, como cuando Él lo inició en la predicación anterior. Si usted se dio cuenta, allí inició su ministerio. Aquí es la continuación de su ministerio. Entonces, nuestro Señor Jesús nos muestra aquí de que haciendo estas cosas vamos a tener la sabiduría para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? En Marcos capítulo 1, verso 35 al 38, dice aquí, y oiga bien lo que nuestro Señor Jesús hizo, el primer punto que Él hizo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Y dice el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para que nosotros entendamos lo que nuestro Señor Jesús nos quiere decir. En primer lugar, Él da el ejemplo de orar primero. Usted ora antes de escribir un mensaje o alguien se lo pasó por ahí. ¿Cómo hace usted si Cristo le viniera a preguntar ahorita esto? ¿Cómo lo hace? Es muy importante, mis hermanos, de que pidamos la dirección de Dios para preparar un mensaje para que tenga la unción del Espíritu Santo, porque eso es lo que se trata. Lo que se trata es de que el que oye el mensaje salga bien espiritualmente de ahí, que haya entendido bien, que el Espíritu Santo haya tocado a esa persona. Porque si no tiene ningún llamado de nada el mensaje, entonces ¿de qué sirve de que usted se pare frente a un púlpito si el mensaje que llevó no tenía ninguna unción? Es importante que tomemos en cuenta todo eso. Otro de los puntos que dice ahí, dice también allí, porque para esto he venido. Vamos a predicar. Vea que no dice, quedémonos aquí a predicar. El evangelio no es para eso. El evangelio hay que caminar, como lo hacía nuestro Señor Jesús, a diferentes aldeas, ciudades. Él iba en esos tiempos. En ese tiempo todavía no tenía a sus discípulos elegidos. Solo tenía a 4 que los había tomado Él. Pero lo que aquí se está diciendo es de que Él nos dio el ejemplo, en primer lugar, de orar. Segundo lugar, de hacer lo que Dios lo manda a hacer a uno.
Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Eso es lo que dice Marcos 16:15. Y es lo que tenemos que hacer. Usted me dirá, no, pero es que ahora tenemos aquí la iglesia. Está bien, pero está preparando usted a alguienes para que vayan a predicar la palabra. Se lo dejo en su corazón. Si no está haciendo eso, preocúpese. Vamos a seguir. En Lucas capítulo 6, verso 13 dice: en aquellos días él se fue a orar al monte y pasó 1 hora, 2, no, 1 noche orando a Dios. ¿Y por qué hacía nuestro Señor Jesús eso? Porque se aproximaba una elección. Se aproximaba una elección. Y era que Él iba a tener que elegir sus 12 apóstoles, 12 discípulos, que lo iban a acompañar siempre a todo lugar. ¿Usted hace eso antes de elegir? ¿Antes de nombrar a alguien? Porque es importante. Si no lo hace, con razón las iglesias están así como están. ¿Verdad? Es importante pedirle la guía a Dios. Hermano, líder, pastor. Es importante hacer eso. Es por eso que las doctrinas de Dios son las que nos deben de guiar para hacer todo el trabajo. Si es que hemos sido llamados para hacer las cosas como Dios lo manda en sus doctrinas. Mucho cuidado, no se autonombre. Si no ha sido llamado, ¿para qué? Es importante reconocer bien las cosas. Verso 14. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también le llamó apóstoles. Ahí fue la elección. Ahí fue la elección. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hace? Nuestro Señor Jesús dio el ejemplo. 1 noche completa fue y oró. Para pedir dirección, guía de Dios. ¿Quiénes iban a ser? Los que me iban a acompañar, dijo el Señor Jesús, para el ministerio de 3 años. Es importante. Imagínese que usted tome a alguien que no son aptos para desempeñar ese puesto. ¿Qué va a pasar con su iglesia? ¿Qué va a pasar con su iglesia? Así es que hay que orarle a Dios. Aquí el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, un joven pastor. Aquí dice, orar a Dios para elegir diáconos. Aquí le da los lineamientos a él. Ahora, ¿usted cómo los elige? ¿Porque es alto? ¿Porque es bien fortachón? ¿Porque llega en carro? ¿Llega entacuchado? ¿Porque se lo recomendaron? ¿Es recasado? ¿Es viudo? Bueno, el viudo puede calificar. Puede calificar un viudo. Porque no ha dejado a su esposa. ¿Cómo lo eligió usted a su grupo de diáconos? O como le quiera llamar usted. Pero aquí la palabra es diáconos.
¿Cómo los eligió? ¿Usted ya se preguntó? Usted ya se preguntó porque aquí lo que se está haciendo aquí en esta predicación es lo que se debe de hacer, seguir lineamientos de nuestro Señor Jesús, para que las cosas caminen bien en su iglesia. ¿Sí? En su iglesia. Es muy importante. Es muy importante. Aquí en 1 Timoteo 3:10 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, y estos sean sometidos a prueba primero. Oiga, a prueba. ¿Cuántos años pasan para que usted los observe si son fieles en el diezmo y en la ofrenda? Si son constantes, van a la oración con usted. ¿O solo son domingueros? O lo anterior que yo dije, porque va bien presentable, porque se lo recomendaron. ¿Cómo? Si Dios le preguntara a usted, ¿cómo eligió usted a esa gente que está con usted? A esas mujeres. ¿Son buenas mujeres o son chismosas? Alcanzativas. Eso es muy importante. Es muy importante que el pastor sepa hacer bien las cosas para que le vaya bien en su ministerio. Porque ese es un puesto muy alto. Oiga lo que dice aquí. Y entonces ejerzan el diaconado. Porque el puesto es muy importante. Es que es enseguida del pastor, ese diácono, no es cualquier persona. Pero imagínense, no va ni a nada, solamente cuando le conviene, si es que va los domingos. Es que estoy ocupado, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer esto. Si yo digo sí, es porque voy a cumplir. Porque en la palabra de Dios hay un sí o un no. Pero hay que hacer las cosas bien hechas, como Dios lo manda. ¿Por qué? Los que ejerzan bien el diaconado, dice el 13, ganarán para sí un grado honroso. Oiga bien, es que es un puesto muy alto el que usted le va a dar a esa persona. Mira lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice el verso 13. ¿Sí? Qué importante es, ¿verdad? Qué importante es saber hacer las cosas y pasando por todos los parámetros del ejemplo de nuestro Señor Jesús, para que todo le vaya bien. Porque es por eso que hoy en día están las iglesias de cabeza. Porque las cosas no las han hecho bien usted como pastor, como dirigente, como líder. No agarre de juguete las cosas de Dios. Eso no es así. Eso no es así. Dios no quiere de que usted o yo hagan las cosas en contra de la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús nos da todos esos puntos. Él salió a orar. Él oró también una noche completa. Pidió la guía de Dios. Fue enviado. Porque ese es un punto número 1. Haber sido enviado por Dios para predicar la palabra. No porque yo he visto el lucro de los demás. Yo únicamente voy por eso. Eso no es así. Está confundido. Si usted no ha sido llamado por Dios, no se meta a estos problemas
porque está cargando gran problema ante Dios y eso le va a pedir cuenta a Dios en aquel día, porque usted no ha sido llamado por Dios para predicar la palabra. Eso es muy importante. Porque si no es conforme a la voluntad de Dios, con razón están de cabeza las iglesias. Con razón están de cabeza. Para terminar, es tiempo que tomen en serio su ministerio como Cristo dio el ejemplo. Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Jesús preparó el terreno porque Él fue enviado por Dios. Todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. No lo hizo conforme a la voluntad nuestra, a la voluntad del ser humano. No lo hizo nuestro Señor Jesús así porque Él era hombre de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. No lo hizo así. Él lo hizo correcto. ¿Y usted? Yo le recomiendo, ponga en práctica las doctrinas de Dios. Ponga en práctica las doctrinas de Dios y consulte a Dios cada decisión que tome y le irá bien.